Nosotros teníamos una bocina y esa bocinita pues la usábamos para escuchar música, la radio, etcétera. Sí. Y es de esas de switch. Entonces no hay como de alguna manera que se prenda por otra razón, pero luego se prendía. Desde el momento uno que terminamos nosotros de hacer como el arreglo, ya nos dijeron pónganlo acá y todo, y pues vuelvo a la parte del ritual. No sé qué tipo de ritual era, pero sí como que empezaron a poner saumer, empezaron como a, no sé si a cantar, a hacer como un tipo de alabanza, no sé cómo decirlo. Cada vez las cosas como que iban incrementando, ¿no? De susurros, empezaron a tocar puertas, mover la ventana, punto. Los gatos inclusive ya lo percibían y los gatos llegó como en un momento que ya no querían dormir en la casa, ¿no? No se asusten, ellos están aquí para protegernos. Y enterraron las cabezas de sus amigos en el patio de la casa. Van, le mocharon el dedo y el cuerpo se levantó. O sea, se levantó y reaccionó. Y has llegado a escuchar de la ouija, Sí. la famosa ouija. Mis papás la llegaron a jugar. El cuerpo estaba infestado, pero de hormigas y de chinches. Y las hormigas ya estaban comiendo los ojos. Hola, hola, tenebrosos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de 333 Podcast. Yo soy Valeria y hoy tengo un gran invitado. Les presento a Axel. ¿Qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. No, muchas Encantado de estar gracias a aquí. ti. ¿Cómo estás? Muy bien, muy intrigado para ver qué hablaremos el día de hoy. Pues mira, Axel, te voy a platicar un poco acerca del contexto de este podcast. Claro. Este podcast está hecho para las personas que desde muy temprana edad hemos sentido curiosidad porque nos encontramos a lo mejor con una película de terror, porque nos llaman la atención las historias de terror, pero también hay una parte de personas a las que nos ha pasado que desde niños nos han ocurrido experiencias paranormales y nos hemos crecido con eso y pues lo hemos adoptado como gustos, como intereses. Cuéntanos más sobre ti, por favor, porque tú trabajas ya más, tú ya estás más. Claro, bueno, yo soy funerario como tal y ya llevo en el ramo como unos 3 años más o menos, y la verdad es que siempre es algo nuevo. Cada servicio que hace uno es totalmente distinto. Te encuentras a veces cosas extrañas, cosas poco comunes o simplemente lo mismo de siempre, pero sí, siempre hay algo que contar, ¿sabes? Ok, me imagino que debes de tener varias historias. Demasiadas, créeme que hay algunas buenas, otras que la verdad son muy tristes y otras que simplemente no les encuentras como alguna explicación, ¿sabes? Ok. Oye, pues la primera pregunta con la que tengo que comenzar es, ¿cómo y cuándo fue la primera vez que te pasó algo sobrenatural, paranormal, inexplicable? Mira, fíjate que algo sobrenatural, la verdad es que me llegó a pasar un poquito antes de trabajar en esto, pero algo que me ha pasado dentro de la funeraria, fíjate que nosotros hacemos guardias. ¿Qué es una guardia? Haz de cuenta que nosotros nos quedamos como un turno completo, 24 por 24, 72 por 72, etcétera, y nos tenemos que quedar a velar en la funeraria. Muchas veces cuidamos lo que es la oficina y cuidamos lo que es la capilla, que está en la parte de arriba. Nosotros tenemos como un monitoreo. Ahora sí que todo el equipo de seguridad que cubre la capilla, parte de la oficina, pasillos, etcétera. Y fíjate que muchas veces lo que llega a pasar cuando la capilla está sola es que se activa el sensor de movimiento, justamente donde está la capilla. Cuando entran, no hay como algo que lo active porque como tal lo cubre todo, ¿no? No se ve como las ventanas al exterior o así. Y es algo que pasa muy común, ¿sabes? Incluso luego nos saca de onda porque de repente se escucha, lo que nos llega a pasar mucho es que se escucha como si estuvieran caminando o como si hubiera algún tipo de movimiento en la parte de arriba. Entonces, no te explicas el cómo, por qué. Nosotros ya estamos acostumbrados, pero la gente que luego llega, por ejemplo, hasta amigos, familiares a quedarse un ratito, pues sí les saca de onda, ¿no? También es muy común que de repente cuando tienes así, nosotros teníamos una bocina y esa bocinita pues la usábamos para escuchar música, la radio, etcétera, Sí. y es de esas de switch. Entonces no hay como de alguna manera que se prenda por otra razón, pero luego se prendía.
Entonces ya normalmente en la madrugada cuando se prendía, pues sí nos asustaba porque siempre se ponía como la estática. Y optamos por tirarla mejor ya para estar más tranquilos. Esa es una de cuantas. Claro. Y a ver, pero es que te tengo que volver a hacer esa pregunta, pero ya ahora en tu trabajo. ¿Cómo y cuándo fue la primera vez que te pasó algo, pero ya como trabajando en funerario? Ah, ok. Este, mira, yo creo que la peor experiencia que tengo ya, ahora sí que dentro de mi trabajo, una vez nos tocó un servicio. Esta persona se dedicaba como a brujería. Se dedicaba, no le doy como un nombre general porque no sabría decirte a qué hacía Ajá. brujería Ujú. o de exactamente qué religión era. Entonces vamos a ponerlo así general. Bueno, para no hacerte el cuento tan largo, vamos al Házmelo domicilio. largo, ¿eh? Ah, Házmelo claro que sí. tan largo como tú Bueno, quieras. nos hablan, pero fíjate que las personas eran como que un poquito serias, por no decir groseras, pero sí muy serias, muy cerradas, por así decirlo. Vamos al domicilio y pues cuando entramos pues vemos todas las imágenes, ¿no? No te digo cuáles exactamente porque ni yo sabría cuáles, pero entras y del lado derecho había como una repisa llena de esta imagen. Ajá, se repetía o variaba un poco, ¿no? Pero pues era un poco raro. Llegamos al cuarto o como a donde hacían como las prácticas y haz de cuenta que lo habían cubierto como con un manto rojo y había como, creo que saumerio y algunas velitas como prendidas alrededor. Entonces, pues ya le comentamos a los familiares, oye, pues tenemos que levantar el cuerpo para poder ahora sí que hacerle todo el servicio, ¿no? Lo que es el embalsamamiento, el arreglo. Y ya dijeron, ah, no lo pueden hacer aquí, no. Les dijimos, no, tenemos que ponerlo en una cama, en un cuarto donde la gente no vea, pues, ahora sí que todo el proceso, ¿no? Y ahí como que hubo un poquito de conflicto porque no querían acceder a esto. Entonces, ya, vamos al cuarto, todo, empezamos a hacer el arreglo, todo. Desde el momento uno que terminamos nosotros de hacer como el arreglo, ya nos dijeron pónganlo acá y todo, y pues vuelvo a la parte del ritual, no sé qué tipo de ritual era, pero sí como que empezaron a poner saumerio, empezaron como a, no sé si a cantar, a hacer como un tipo de alabanza, no sé cómo decirlo. Ya pasa el siguiente día, nos lo llevamos y la persona que nos acompaña dentro de la carroza prende algo. Entonces ya cuando prende algo, pues le decimos, oiga, es que no puede prender esto dentro de la carroza. Y ya dice, es que son nuestras creencias, que no sé qué, y hubo como un conflicto ahí, ¿no? Y bueno, aquí no empieza, te estoy contando cómo fue todo el proceso, ¿no? Ujú. Que estaba siendo Es complicado, que la estaban haciendo complicada el asunto. bastante complicado. Al momento que acabamos el servicio, yo voy a mi casa, su casa, Gracias. y me sentía raro, ¿cómo te diré? Me sentía como con ese bajón de energía, no sé si te ha pasado que llegas como a algún lugar y pierdes como te sientes, te da como un bajón, ¿sabes? Así me sentía yo, como que no me sentía bien del todo. Llego y lo primero que hice es que le hablé a mi pareja de ese entonces. Ya hablamos un rato, pero me ganó el sueño, yo me quedé dormido. Y lo extraño de esto es que escucho que alguien me susurra mi nombre, ¿no? Ya me desperté y dije, ah, yo creo que lo soñé, ¿no? Y esta chica me dice, ¿quién te habló? Yo, ¿qué? Sí, ¿quién te habló? ¿Alguien está ahí? ¿Alguien te susurró? Y le digo, ¿a poco también escuchaste? Me dice, sí. Y ella pensando mal, ¿no? Y ya le explico, no, mira, ¿sabes qué? Pasó esto, esto durante el servicio, hicieron como que un ritual, no sé cómo decirte, pero me siento inclusive un poquito mal ahorita, ¿no? Me dice, ah, ok, es que pues se me hace raro porque yo también lo escuché, ¿no? Y como que ahí empezó esto, ¿no? Esta historia que te voy a contar. Pasan los días y todo, como que todo se guardó dentro de la casa, ¿no? En el día me sentía como con este bajón que te digo, o sea, mucho tiempo me sentí con este bajón de energía. No sé explicarte qué es, pero todo el día me sentía como mal en este sentido. Llegaba a la casa y de repente como que empezaron a pasar como cositas, ¿no? Yo vivo en un terrenito que es familiar y mi casa es la última que está hasta en la esquina, entonces no hay mucho ruido. Vuelvo a hacer la llamada con esta persona, porque normalmente nos marcábamos todas las noches, y yo me quedaba dormido primero, y ella se quedaba trabajando. Entonces, en una de esas llamadas, empieza a escuchar como risas, ¿no? E incluso ella lo grabó. Y ya
Al día siguiente me dice, oye, te tengo que enseñar algo, pero no quiero que te espantes ni nada. Me manda el video y pues todo se veía oscuro, ¿no? Porque hizo como la captura, la grabación de pantalla y se escuchaba así como gente riendo. ¡Ah! Pero es lo que te digo, o sea, es un terreno grande, pero no hay como alguna explicación de que suene, ¿no? Y mucho menos Risas. risas de tanta gente, ¿no? Igual te comento, pasaron muchos días y empezaron como a suceder como cosas extrañas de que tocaban la puerta, tocaban la ventana, e inclusive los gatos, como que yo tengo gatos, como que llegaban algún momento en el que cuando yo estaba acostado, los gatos se esponjaban, pero miraban hacia la ventana. Y en una de esas ocasiones, yo estaba dormido y nada más sentí como si alguien me jalara así y me levantara, ¿sabes? Y los gatos se echaron a correr y todo, pero igual ya estaban esponjados. El día que, ahora sí que la gota derramó el vaso, me acuerdo que llegué, no le marqué a esta persona, estaba ocupado. Comento esto porque cuando yo marcaba, pues ya me seguía de corrido dormido, ¿no? Entonces ya seguí mi rutina, me acosté, todo, y me desperté a las 2 de la mañana, pero igual como con una sensación algo rara, ¿no? No sabría decirte como cuando no te sientes como del todo seguro, ¿sabes? Em, yo tengo la costumbre de ver la hora, eran las 2 y tantos, me volteo y no te voy a mentir, vi a alguien acostado en mi cama. O sea, literal, era alguien ya de una edad avanzada, como de unos 60 años. No, me aventé de la cama, pegué el grito de mi vida, me salí corriendo de la casa y no entré hasta que empezara como a amanecer un poquito. Te digo, como de 2 y tantos a las 5, yo creo 6. Sí. Entré todo y dije, no, ya no puedo estar así, o sea, ya es algo malo, ¿no? O sea, en todo este proceso te estoy diciendo que ya llevaba como un mes y tantos. Busco ayuda, me recomiendan una persona, igual no sé qué practicaban, no sé qué religión seguían, pero ya al momento que llego a la casa de esta persona me dice, tú tienes algo, vienes por eso, ¿verdad? Y le digo, sí, ya como que intrigado, ¿por qué, no? Le dice, se siente, inclusive te sientes así, 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 le digo, sí, sobre todo cansado. Y ella me dice, es algo que te está robando la energía. Desde que ya empieza como la entrevista, ¿no? Desde qué momento pasó, ya le explico que fue el día del servicio, qué es lo que ha estado pasando. Y me dice, ok, mira, vas a hacer esto, vamos a ver qué es lo que es. Vas a prender una veladora, blanca de preferencia, le vas a poner azúcar, canela y me pidió otra cosa, te mentiría si te digo cuál es, no me acuerdo. Ujú. Y ya la prendo, de hecho tengo el video, si quieres te lo mando después para que ahí puedan ponerlo, ya lo prendo y me dice este cuate, van a pasar algunos días en lo que se consume y vamos a ver cómo interactúa la vela. Pues no, no pasó eso. Al contrario, se consumió en media hora. Y era una llama que, te digo, si la llamita tenía que ser así, era una llama que tenía, que estaba así, ¿no? Ella empezó a consumir toda la veladora, se consumió en media hora. Le mandé inclusive un video corto al cuate y le digo, oye, mira, ¿qué crees que está pasando esto? Me dice, mándame foto cuando acabe de cómo está. Ya me dice, no, no, sí es algo fuerte, me es algo choncho. Ya me explicó muchas cosas, pero la verdad es que te mentiría si te dijera qué es, no me acuerdo. Ya me dice, tienes que hacer una limpieza constante de tu entorno, porque al final de cuentas esta cosa ya está consumiendo como tu energía. Vas a poner salecita en tu entrada. Primero vas a limpiar con, me decía, vinagre. Vas a limpiar con, creo que era vinagre de manzana, no me acuerdo. Sí, el vinagre Ujú, se utiliza mucho para limpiar ujú. energías. Ya me decías esto. Mm. Y justamente lo que usaron estos cuates como en su velación, me dijo, vas a comprar un saumerio chiquito, bueno, un comalcito, no me acuerdo cómo se llama, y vas a prender esto. Ya lo vas a esparcir por tu casa, todo por tantos días. Me dices qué pasa ya cuando eh, pues termine, ¿no? La semana y la verdad es que me libré de esto, la verdad es que sí fue como que algo constante de estar como todos los días a tal hora limpiando y esto. Y fue muy riguroso, ¿no? No es como en las películas de que peleas una noche y ya, ¿no? Al final de cuentas sí fue algo que me costó como trabajo quitármelo de encima. No te sabría decir qué era exactamente porque no, ¿cómo te diré? No era como tal una amenaza física, por así decirlo, pero sí era, yo lo sentía más como energético, ¿no? Oye, pero una pregunta, a ver, tú cuando, cuando viste a esta persona mayor junto a ti, no fue la persona que falleció, nada que ver. No,
No, no, bueno, Ok, no la involucré con esta persona porque sí era una persona que nunca había visto. ok, Y ok, ok. fíjate que me acuerdo mucho del rostro de De la este servicio señora. porque quedó como muy marcado, ¿sabes? Mm. Y no era una persona de la tercera edad. Ok, ya, 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 ya. Sí, pues es que me da curiosidad también, o sea, Ujú, ¿de dónde salió esta imagen? O sea, ujú. esta imagen que afortunadamente solamente se te apareció una Una vez, vez, pero nada con más esa, una o vez. Con sea. esa tuve. Y, ¿cómo te diré? O sea, cada vez las cosas como que iban incrementando, ¿no? De susurros, empezaron a tocar puertas, mover la ventana, pon tú, los gatos inclusive ya lo percibían y los gatos llegó como en un momento que ya no querían dormir en la casa, ¿no? Entonces, pues fue como una evolución que, pues fue poco a poco, ¿no? Incrementando y decidí como buscar ayuda, ¿no? Ya no fue normal ese tipo de situaciones. Wow, wow, no, pues es que me imagino que al convivir con diferentes personas de diferentes religiones, que al final todos vamos para el mismo lado, me refiero a a una funeraria, pues deben de tener como sus tradiciones muy marcadas y quererlas llevar a ese punto. Sí, claro, y cada servicio se sienta como te estaba comentando. Y bueno, normalmente siempre son católicos, cristianos, pero a veces cambia un poquito cuando practican lo que te había mencionado anteriormente. La verdad es que han sido nada más dos y la verdad no tomé el otro. El primero fue el último que agarré cuando sabía que era como algo relacionado, entonces no, ya no quise volver a tomar como que algo relacionado con esta religión o esta práctica, para no generalizar. Te voy a contar una historia que nos compartió un tenebroso de 333. Claro, Pues nada más para asustarnos, ¿no? Para eso estamos aquí. claro, Y claro. porque me recordó mucho a esa historia que se me quedó muy marcada, nos contó un tenebroso que su abuelito tenía unos vecinos que practicaban brujería. Lo vamos a decir general porque no sé exactamente qué religión era, pero vamos a decir que se dedicaban a la brujería. Eh, Esos vecinos vivían cerca de él. Me parece que eran, perdón, más bien, me parece que esas personas o esos amigos eran sus vecinos y vivían cerquita de él. Eh, Algo pasó que fallecieron, pero cuando fallecieron, no sé cómo lograron, aparecieron en la casa de su abuelo las cabezas Ah, físicas de ok. estos amigos. Se las dejaron como que en el patio, se las dejaron porque no nos contó de qué manera llegaron las cabezas, pero cuando la familia las vio, pues obviamente es lo peor que podrías ver en tu vida, ¿no? Sí, claro. Pero su abuelo fue como, no se asusten, ellos están aquí para protegernos. Y enterraron las cabezas de sus amigos en el patio de la casa. Porque su abuelo dijo, ellos van a vivir conmigo. O sea, ellos están aquí para cuidarnos, para protegernos y esta va a ser su casa. Entonces, supongo que era un terreno familiar justamente en el que a lo mejor el abuelito tenía su casa, después la persona que nos contó esto también tenía su casa y nos contó que a partir de que pusieron las cabezas ahí, pues empezaron a aparecer entidades en la casa. Pues ellos se asustaban de inicio, o sea, era terrorífico ver algo así, más porque no había pasado antes. Pero su abuelito les decía como no se preocupen, o sea, si ven sombras, si ven entidades, son mis amigos. Al contrario, cuando vean algo así, ustedes siéntanse seguros de que están bien. Un día les llamaron y les dijeron, alguien se está intentando meter a tu casa, regrésate, no sé si estás ahí, o sea, a su familia no sé si están ahí, pero tengan cuidado porque alguien se quiere meter a su casa, les querían robar. Y que su abuelito, sí que estaban afuera, a lo mejor en una fiesta, pero que sí estaban afuera y que su abuelito les dijo, no saben lo que les espera a quien se esté metiendo.
y efectivamente pasó una situación muy grave en la que al ladrón lo, casi lo matan, o sea, lo dejaron muy mal herido cuando llega, porque ellos le dijeron eso, el abuelito fue así de que no saben lo que les espera, pero se trasladaron. ¿Fueron esas entidades las que... Supuestamente fueron esas entidades las que le hicieron algo como que a la persona que quería entrar. Y cuando falleció su abuelo, él les rogó, o sea, pues supongo que para empezar o sea, desde antes les pidió que por favor conservaran algo, especialmente la cabeza de él, para que lo pudieran poner con sus amigos. Ok. Pues ya al final me parece que no, o sea, que no se quedó como nada de su abuelo, o sea, ellos hicieron todo como debe de ser y pues sí, como normalmente se hace, pero esas cabezas siguen ahí, o sea, las Ok. cabezas de sus amigos siguen ahí y Enterradas. y el abuelito, pues yo me acuerdo que sí fue como que él también se sentía presente en la casa después de fallecer, pero él ya físicamente ya no estaba ahí, o sea, de que sí no conservaron nada de él, pero esas cabezas de sus amigos sí se quedaron ahí en el terreno de Ok. la familia, como protegiendo la casa. Entonces fue algo muy, muy, muy terrorífico, muy turbio, o sea, Muy algo. traumático, diría yo, y la verdad es que es la primera vez que escucho algo así. Sí, yo Incluso hasta también. bueno, me lo imaginé y sí es como algo Sí, extraño. pues o sea, no, pues es algo horrible, me imagino ver físicamente el cuerpo ya en, no sé en qué punto de descomposición esté, tomarlos, Y enterrarlos. enterrarlos y saber que tú estás viviendo ahí, aparte cuando ellos tenían una religión en la que pues Exacto, ¿no? ¿Y qué calma te deja? Bueno, si tú supieras que hay cabezas en tu patio, yo creo que uno no dormiría tranquilo, pero esa es la religión que siguen, pero ¿de dónde salieron esas cabezas? ajá, sí, ¿quién se las dejó? O Ujú. sea, ¿cómo fue que llegaron? ¿Quién se las dejó? Y también, pues, el abuelito, digo, muchas gracias por enviarnos esa historia, pero pues el abuelito también, ¿qué nivel de relación habrá tenido con ellos como Conservar, para ¿no? conservarlas con tanto amor y con tanta devoción la cabeza de sus amigos? Sí, es algo extraño. Nunca había escuchado algo así. Pero fíjate que entrando como el... Fíjate que cuando la gente muere y tiene como este tipo de prácticas, es muy común que quieran meter algo al ataúd. Y nos ha pasado mucho que, por ejemplo, hay una planta, no me acuerdo cómo se llama, que luego la meten ahí, por ejemplo, pero también gente que busca hacer como daño a otras personas, ¿no? Que luego meten como muñecos con fotos de personas y clavitos. No, no sabría qué es exactamente, pero mucha gente se acerca a veces a nosotros, los empleados, oigan, no sea malo, écheme la mano y le doy algo, ¿no? Y no, la verdad es que es algo que no hacemos. Nunca, perdón, nunca hemos accedido a esto, pero incluso siempre te encuentras gente extraña, ¿no? Me pasó una vez que una persona me preguntó, oiga, ¿y usted consigue los huesos? No, ¿por qué? Y es que son para rituales, ¿no? Y no, no, o sea, la verdad es que nosotros no, es como le explico, ¿no? Nosotros no hacemos eso y mucho menos profanamos, ¿no? Y nos han contado mucha gente que se dedica a esto, que los huesos más solicitados son los de los bebés. Desconozco para qué prácticas, pero son los más peleados y los más solicitados y sobre todo los más costosos. Incluso hay gente que se dedica a profanar las tumbas. No tanto para encontrar como cosas valiosas, ¿no? Porque la realidad es que la gente ya no deja a sus familiares con Cosas de objetos valor. valiosos. Ajá. O sea, no es por los huesos. Los huesos, prendas, algo, ¿no? Porque algo que nos han contado es que muchas veces como, ¿cómo te diré? Atraes la muerte hacia alguna persona, ¿no? O sea, es Okay. como decir para que te la lleves. Y por eso practican ese tipo de cosas. Es algo que he escuchado, pero sinceramente lo que me cuentas se queda muy atrás, ¿no? Pero es algo que sí vemos constantemente. Oye, justo qué interesante esto de que ustedes, o sea, no permiten
que alguien le eche algo, o sea, como estos últimos objetos, ¿no? No dejan que de verdad, no, así sea, no sé, algo inocente, o sea, no sé, bueno, no, una foto no me parece inocente, pero yo qué sé, a lo mejor algo, Fíjate que son como muñecos, ándale, muñequitos, pero con la foto de la persona. Que incluso, bueno, la verdad es que nosotros al momento de ya llevar el cuerpo al panteón o al crematorio, es normal que la familia siempre diga, oiga, ¿puede abrir tantito el ataúd para despedirnos? Y pues hay terceras, ¿no? Y pues yo lo veo muy difícil que alguien de la familia haga ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí nunca falta la persona externa que llegue para solicitar ese tipo de cosas. Incluso en el panteón que nosotros trabajamos, fíjate que últimamente o en las épocas que más pasan como este tipo de cosas es en octubre y noviembre, que sí. es como la fecha famosa de Día de Muertos, sobre Ujú. todo. Y es normal que luego llegues y oye, pues ¿qué le pasó a la tumba, no? Porque hay algo que se llama criptas. En las criptas puedes poner como varios cuerpos, normalmente son tres de un lado y tres de otro. Entonces van poniendo como de abajo hacia arriba para que pues puedan caber, ¿no? ¿Por qué te comento esto? Porque es normal que a veces muchos intenten como abrir la tumba, ¿no? Pero normalmente siempre les ponen como un yeso, por así decirlo, lo pavimentan para que no pase este tipo de cosas, pero hay otras que no. No toda la gente puede tener como se llama perpetuidades, ya no existen, pero son muy cotizadas por lo mismo de que es más seguro, pero hay mucha gente que no la tiene. E incluso, este, a una persona muy cercana le pasó eso, ¿no? Que fueron para ver a su familiar y ya estaba, pues, ahora sí que la cruz de este lado y ya ni siquiera reconocían, ¿no? Por ley, no puedes como tal, desenterrar y ver qué pasó. Tienen que pasar 7 años para que tú puedas hacer como que esta acción, ¿no? Que se llama exhumación. Sí, Entonces es como, ¿cómo te diré? Es algo ilógico porque si ves que estás como, el lugar donde está tu familiar está como profanado, por así decirlo, porque no te dan como que esta oportunidad, ¿no? Porque también lo dejan como que la evidencia menos posible, ¿no? Para que no haya como alguna acción. wow. Oye, ¿y por qué tú conoces como que estas, esos rituales que hacían antes en otras épocas, como de ponerles monedas, eh, algún tipo como de tela, o sea, que se tienen que ir como tapados por ciertas religiones como de telas? ¿Eso te ha tocado vivirlo, experimentarlo? ¿Alguien que quiera hacerlo todavía? Para serte sincero, no, Ok. no me ha tocado. Lo que sí sabemos, por ejemplo, se empezó a cubrir el cuerpo con mantas y esto se deriva de lo de la revolución, porque hubo un momento en el que había tantos cuerpos que era como una forma de contrarrestar como el olor, ¿no? E incluso ahorita que estamos tocando ese tema, em, fíjate que el momento donde yo trabajo, en la funeraria, fue como una sede importante de la revolución que nos habían contado, por así decirlo. Y el momento que hicieron como la construcción había muchos cuerpos. Bueno, ya no cuerpos como tal, sino los restos, ¿no? Por así decirlo, Los huesos y así. restos. Esta historia la contaron como los dueños, por así decirlo, nos la contaron. Esta funeraria lleva ya 3 generaciones. Empezó desde 1920, 1930. Y el momento que hicieron la construcción, que fue en 1940, 50 más o menos, no te sé bien las fechas, pues hacen la construcción y todo, y pues ven los restos, ¿no? Pues lo que hicieron con los restos fue sacarlos. Cuentan, dicen, que una de las almas de estos restos se metió a la dueña, ¿no? Y les pidió que le hicieran como un entierro digno, ¿no? Y que a cambio de eso el negocio iba a prosperar mucho. Y para serte sincero, allá hay como una urna, por así decirlo, un feltro, e incluso lo llegamos a ver y adentro está ese cráneo. Lleva muchísimos años desde que construyeron el lugar y esa fue la promesa, por así decirlo, ¿no? O el Ujú. pacto, no sé cómo decirlo porque Sí, no sí, sé qué fue sí. exactamente, pero hoy en día ese resto, que es un cráneo, está ahí en ese feltro. Wow. Se lo quedaron como.
Sí, la verdad es que nosotros nunca metemos mano ahí. Ya es algo que lleva lleva tres Ujú. generaciones y la verdad Sí, es que la claro. funeraria donde estamos es muy conocida o muy sonada en esa área. Ujú. Y siempre hay trabajo constante y todo hasta la fecha, ¿no? Comentan los dueños que antes había mucho más trabajo que hoy en día, pero hoy todavía se mantiene la funeraria. ¿Alguna vez te ha pasado o has escuchado alguna historia de que un espíritu se despidió cuando ya había fallecido? Sí, sí, exactamente. Fíjate que nosotros, no sé si porque trabajamos ahí nos volvemos muy escépticos, pero a los vecinos de alrededor sí les han llegado a pasar cosas. Ok. Por ejemplo, cerca de esa funeraria hay un salón de eventos y yo todavía no trabajaba ahí. Esta persona me lo cuenta y la persona que está en el salón me lo confirmó. Este, había una señora ya de la tercera edad que iba constantemente a visitar a la persona que trabajaba en el salón. Era como una convivencia muy amena porque esta señora siempre iba, comía con esta persona, etcétera, etcétera. Te estoy hablando que eso pasaba casi diario, ¿no? Sí. Un día esta persona llega, vamos a ponerle a Doña Coquita para como identificar a las personas, ¿no? Doña Coquita visita al personal del salón y se quedó un rato, platicaron y le dice, oye, no seas malita, ¿puedes traerme por favor un vaso de agua? Le dice, sí. Fue por el vaso y cuando regresó ya no estaba. Entonces dice, ah, caray, pues se ha de haber ido o algo, ¿no? Pasa un día y al día siguiente se acerca uno de mis compañeros, el que me contó esto, y le dice, oye Rosita, pues lo lamento mucho, pero pues ¿sabes quién está desde ayer velándose en la capilla? Dice, no, ¿quién? Pues esta doña Coquita. Le dice, ¿cómo crees? O sea, falleció el día de ayer, sí, ayer en la madrugada. No, no es cierto, si estaba aquí. Ella vino y me pidió hasta un vaso de agua y platicamos. Le dice, pues no, si quieres puedes ir a ver, si allá está. Y ya lleva más de un día en la capilla. Y entonces esta persona incluso se espantó mucho al grado de que no fue por un tiempo. No fue por un tiempo allá a trabajar. Ay, no, qué horror. Ujú. No inventes. Es que tantas historias, te pregunto porque hay tantas historias en internet de familiares que aseguran que tenemos un chance, o sea, no todos, pero de que hay personas que han tenido un último chance de irse a despedir. O Sí. sea, O inclusive hay gente que no les toca, porque también pasa lo contrario. Te voy a contar algo que pasó, te digo, en la época de mis jefes. Te estoy hablando que esto pasó como en 1900 y pico. No sé qué fecha exactamente, pero la doña me comentó que estas personas hicieron el servicio de su hija muy jovencita. Te estoy hablando de unos 25 a 30 años. Y pues ya, la hicieron el servicio y todo y le pusieron un anillo de oro. Se la dejaron ahí, pero me comentan que los sepultureros se dieron cuenta. Ajá. ¿Por qué te comento esto? Bueno, me entierran el cuerpo, como a las horas van y sacan el cuerpo. Y pues no podían quitar el anillo porque el cuerpo estaba muy rígido, ¿no? Y en eso dicen, pues ya mochale el dedo. Van, le mocharon el dedo y el cuerpo se levantó. O sea, se levantó y reaccionó. No, pues los sepultureros se fueron corriendo sí, obvio. y pues obviamente ya no tenía el dedo. Y esta persona fue a su casa, fue a su casa, te lo juro. Y ya llegó y pues todos ya pues le estaban llorando, ¿no? Y pues ya, pues ¿qué pasó, no? O sea, ¿cómo es que estás aquí? Y ya la chica pues como pudo comentó, no, es que yo lo que me acuerdo es que estaba de repente acá en mi casa y me despertó un dolor muy fuerte y me levanté y estaban enlatados. Hay algo que se llama catalepsia, que es justamente cuando el cuerpo agarra como una rigidez tal y se pierde como la presencia de los signos vitales que hace parecer que la persona está muerta. Y han habido muchos casos así. Muchos, muchísimos. Esto pasó antes, o sea, ahorita ya con la tecnología que hay ya no es tan posible, Ay, ya me pero acabas de quitar un peso de encima. Dios mío. Ok. no, sí, pero sí pasaba antes. Wow. Inclusive esto le pasó al abuelo de mi abuela, le pasó también esto, pero con ellos no se dieron cuenta a tiempo. Pasaron creo que unos años, no sabría decirte si años, meses, no sé, pero tenían que sacar algo del ataúd o hicieron la exhumación. Y cuando abrieron, pues se veía todo arañado el ataúd, las uñas clavadas, o sea, la desesperación de la persona por salir.
Sí. Inclusive en otros países, principalmente en Europa, había algo que ponían como en el pulgar una campanita que iba de la toda hasta afuera. Ajá. Entonces ya tú hacías esto y ya sonaba la campanita y te sacaban en ese momento. Pero aquí nunca pasó eso. No, y aparte también qué miedo, sí, 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 justo, o sea, como para avisar que no estás muerto por justo esa condición de parecer muerto, o creo que también era por una enfermedad en específica que había en esa época. Sí me acuerdo haberla escuchado. Ahorita se conoce como catalepsia, Ujú, sí, sí, sí. pero de verdad sí hay como algunas situaciones que sí te extrañan, ¿no? Porque te puedo decir que de 5 familias, yo creo que una te puede decir que les pasó eso, que al momento de la exhumación se dieron cuenta que la persona no estuvo del todo fallecida. Ay, Te no, estoy qué hablando de horror. tiempos un poquito más antiguos. Sí, sí, Ahorita ya no sí. pasa tanto. Ay, qué miedo. Te preguntaba porque yo tengo un tío, o sea, si conocías como alguna historia en el que el espíritu se despidió, porque esas historias me causan demasiada intriga, así como hay, aparte ahorita con la tecnología, con las redes sociales, hay tantos videos de personas, no sé si viste de un hospital psiquiátrico en el que el guardia se abre la puerta del hospital, o sea, pero no hay nadie, pero se abre la puerta, el guardia ve que la puerta se abre, se para, le abre ¿cómo se llama? Hay las tiras esas como de filas que se utilizan, le abre a una persona y empieza a tomar registros, pero no hay nadie. Entonces toma registros, anota un nombre, se va como que le dice, no, va hacia atrás, agarra una silla de ruedas, la acerca y cuando ya está cerca de donde supuestamente estaba la persona, le llaman, lo monitorean, supongo que por la radio, y le dicen, estás hablando solo. Y cuando él se da cuenta, sale corriendo, o sea, porque sí estaba hablando Sí, es algo solo. impactante. Entonces, eso hay muchas, últimamente, pues ya con los teléfonos podemos tener evidencias, pero la primera historia que yo escuché de alguien que se despidió, pero ya había fallecido, fue de un tío. Él me contó que él estaba en la casa solo y hace cuenta que la casa estaba, digamos que a lo largo, ¿no? Hasta el fondo está la cocina y ahí está la entrada. Entonces, hasta el fondo está la cocina, la sala, todo. Y la puerta que tenían era como de vitral. Ok, ok. Entonces, se da cuenta que está su tío en la puerta, tocan y dice, él desde la cocina dice, ay tío, ¿por qué no avisaste que ibas a venir? Dice, ¿por qué no avisas que vienes? Mi mamá no está. Y entonces empieza a caminar para abrirle. A mitad del camino suena el teléfono, contesta y era la mamá de ese tío. Y le dice, oye hijo, pásame a tu mamá, le tengo una noticia muy fuerte. Le dijo, mi hijo acaba de fallecer. ¿Y cómo fue posible? Y dice, no, dice, ay tía, no me digas eso, no, no me quieran hacer una broma, mi tío está aquí. Y entonces voltea y ya no hay nadie en la puerta. Entonces le dijo, estaba aquí, me acababa de tocar la puerta. Entonces, no sé cómo funciona el cuerpo, la naturaleza de querer decir ese último adiós, o sea, y luego más a las personas que menos esperan, ¿no? Porque a lo mejor puedes decir, pues, ¿por qué vas con un familiar lejano o en tu historia, o sea, con un vecino, con un ¿Alguna amistad? con una amistad en lugar de tu familia, no sé, o sea, Dicen, fíjate que hay una teoría que cuando nosotros trabajamos en esto, pues escuchamos todas las teorías posibles, ¿no? La teoría del paraíso, la teoría del limbo. Pero también hay una que es como más espiritual, que se supone que cuando una persona fallece a edad temprana por algún accidente, lo que tú quieras, no sabe que aún está muerta. E incluso la persona sigue haciendo su vida como normalmente lo hace, ¿no? Y igual y por estas situaciones es como se despide, ¿no? No sé si sea la energía que... Todos somos energía, tenemos un alma, un espíritu, al fin y al cabo es energía. sí. Y pues nos tenemos como que este último chance, ¿no? De decir adiós, porque no es lo mismo a que sepan que tienes una enfermedad y pues te vas despidiendo poco a poco, a que
de un momento a otro pues ya se acabó, ¿no? Y es como que lo que más hemos escuchado, ¿no? Que el alma no se da cuenta que falleces y sigues haciendo como tal tu vida, pero pues es un proceso que tal vez esperemos no nos pase, pero tarde o temprano llegaremos allá. Sí, pues sí. Oye, pero ¿nos puedes contar más acerca de esas teorías? Yo nunca había escuchado algo así. O sea, bueno, la del paraíso sí, de que es de la religión católica. Fíjate que es la única que he escuchado así, pero hace un momento de lo que me estabas contando, fíjate que de mi padre tengo muchas historias porque yo soy funerario, pero él era embalsamador. Entonces, fíjate que mi papá, como te comento, él estudió embalsamamiento y también se dedicó un buen rato a, pues a esto. Sí. Nada más que él estaba más en la parte pues de los servicios a los cuerpos, el embalsamamiento, el arreglo estético. Y no sé si él tenía como un don o algo, pero en algún momento como que llegó a estar inquieto. E incluso cuando él se juntó con mi madre, le llegaba a dar como este famoso, se, se le subía el muerto, pero era como que algo ya constante, ¿no? E incluso ellos ya como que, mi mamá ya se daba cuenta que lo tenía porque incluso estaba como postrado con la mirada fija, ¿no? Y era muy común que eso le pasara incluso. Pero, al igual que a mí, algo se le pegó, pero fue algo que le duró mucho tiempo, pero de verdad muchísimo. Y siempre que mi papá hacía algo, que se bañaba, trabajaba o algo, siempre escuchaba el reclamo de una mujer, ¿no? El por qué me mataste? Por qué me torturaste, ¿no? Y fue algo continuo, ¿no? Que incluso, pues él ya se había acostumbrado, ¿no? Porque él para estos temas era muy, decirlo valiente, muy escéptico. Pero la gota que derramó el vaso, aquí te va, fue el día que mi mamá es de Nuevo León y nosotros nos fuimos. Entonces mi papá se queda en la casa y siempre decía que ya escuchaba como el reclamo, ¿no? Antes de dormirse. Y ya llegó como que el momento que lo enfrentó, ¿no? Dijo, ya no estés fregando, no estés molestando. Y dice que de repente empezó a soñar con esta mujer que lo empezaba como a agredir o algo. Y cuenta que de repente llegó a la cocina, pero como que estaba levitando, ¿no? O sea que algo lo arrastró hasta allá. Y ya, ahí se quedó, se levantó. Ya no durmió, pero fue como el buscar una solución, ¿no? Porque ya no era algo normal. Va con esta persona que se especializa en eso, le dice, oye, pues tú tienes el tercer ojo, tienes esas opciones. Lo puedes desarrollar o lo puedes, cerrar. Ujú. Y pues él decidió cerrarlo. Sin embargo, igual, se siguió dedicando a lo mismo, pero igual siempre le gustó estos temas. Y hubo un tiempo en el que Pero sí, empezó, sí se lo cerraron. sí, porque ya no, ¿cómo te Prefirió diré? no tener esa apertura Ujú. y más porque pues a lo que se dedicaba, o sea, no iba a llevarse y ver lo de todos, ¿no? Exactamente, porque algo que él tenía es que creo que se le pegaban las cosas, ¿no? Creo que hay una diferencia entre ver y escuchar. No estoy muy familiarizado con eso, pero como tal él las veía, ¿no? Y te estaba comentando. Bueno, él siempre le llamó la atención igual todo esto. Y hubo un tiempo, más en esas fechas, no sé si has llegado a escuchar de la Ouija, Sí. la famosa Ouija. Mis papás la llegaron a jugar. Pero aquí está algo raro, ¿no? Porque yo creo que ellos lo vieron más como cotorreo, ¿no? Estaba mi abuela, mi padre, mi madre y una tía. Y creo que mi tío. Yo quiero esas reuniones familiares, No, yo no. oye. La verdad no. Pero bueno, el punto es que estaban todos. Te digo, yo pienso que fue más como cotorreo, ¿no? Porque Ajá. Aparte antes estaba más normalizada. Hubo un estaba mucho más tiempo en el que normalizado. era muy normalizada Sí, jugar la Ouija. sí, efectivamente. Y ellos dijeron, pues no va a pasar nada, ¿no? Solo es un pedazo de Madera. plástico, madera. Pero no, dice, hubo bueno, eso me lo contó mi mamá, hubo un arbolito que les regalaron, un familiar. Y me cuenta mi mamá que le dijo a la Ouija que tirara el último regalo que les dieron, que había sido este árbol. Y dice, ¿por qué? Porque está trabajado. Y ya fueron a la casa, vieron y sí tenía como cosas raras este árbol. O sea, tenía como hilitos y así. Y pues sí, lo tiraron. Y fue una familiar cercana el que hizo eso.
Fue como la primera advertencia. La volvieron a jugar y pues estaban preguntando cosas, shalala, y de repente dice que se vaya, pero así como hacían pregunta, que se vaya, otra pregunta, que se vaya. Y ya le preguntan, ¿quién quieres que se vaya? Vamos a ponerle Jaimito. Quiero que Jaimito se vaya. ¿Por qué? Porque viene de la iglesia. Y ya, tocan el timbre, van, y si era Jaimito. Y le hacen la pregunta, oye, ¿y de dónde vienes? De la iglesia. Y ya como que todos empezaron como a sacar de onda, ¿no? Porque dicen, oigan, pues ya no es normal que... Bueno, está la historia de mis papás del árbol que te comento, y está esta. La empezaron a dejar, porque ya como que empezaron a presentarse como algunas cosas, ¿no? La única que no lo dejó fue una tía. Y esta tía la siguió jugando y ya se le apareció algo más feo, ¿no? Ella decía que veía un niño. Pero fue tal grado de que como que empezó a volverse loca, ¿no? Por así decirlo, porque ya todo el tiempo estaba con la finta de que lo veía. Decía que iba manejando y de repente lo veía en el retrovisor. O que llegaba a su casa, escuchaba la risa y le empezaba a aventar los zapatos debajo de la cama, ¿no? Sus zapatos, porque ella los guardaba ahí. Em, y incluso cuando se bañaba, veía como la sombra de las manos del niño afuera, ¿no? De Ay, la qué miedo. cortina. No sé, te mentiría si te dijera cómo se quitó esto de encima, pero esta es como la historia más famosa familiar que tenemos con este tema, ¿no? Sí, aparte porque se atrevieron a jugar la Ouija, o Y en sea, familia, ¿no? Qué raro. y en familia. Ujú, Bueno, pero o sea, bueno, pues no sé, estaba normalizado, o sea, dejémoslo ujú. ahí, estaba muy normalizado en una época en las que hasta me parece que Hasbro fue quien, sí, ¿no? Algo así, o sea, una cadena muy famosa, tipo Hasbro, Ah, que sacaron ese hizo, juguete, hizo ¿no? su Ouija, sacó la Ouija, entonces, Tronó, yo creo, ese producto. ay, no, qué miedo. No, y de verdad es que hay tantas cosas. Te voy a ser muy sincero. Yo que me dedico a esto, han sido muy pocas las cosas que me han pasado. La más fuerte fue la que te conté al principio. Y hay una que me acuerdo mucho que de hecho le había comentado a mi mamá que iba a venir acá. Y me dice, mira, cuenta esto. Porque esta es... Bueno, lo vamos a dejarlo a la opinión del público. ¿Qué A te ver, parece? a ver. Mi mamá te había comentado desde Nuevo León. Ella vivía... Era como una rotonda y había como varias casas y un parquecito en el centro. Mi mamá estaba muy chiquita y ella cuenta que a ella le daban unos dolores muy fuertes en el estómago, pero eran unos dolores tan fuertes que hacía que se desmayara. Entonces cuando empezaba el dolor, ella lo que acostumbraba era caminar tantito, pero comenta que este dolor empezó a ser tan fuerte que se salió a ese parque. Ya como a la mitad del parque ella se desmayó. Ella tenía ahí como unos 5 años. 5 o 6 años más o menos, no estaba tampoco tan chiquita. Y dice que cuando se levantó, vio un señor como enfrente, ¿no? Pero era un señor con una vestimenta muy antigua, de esos sombreros de copa y de esos smoking como largo de cola de pingüino, sus guantecitos y todo, y un bigote como, ¿cómo te diré? Muy marcado. Ya la vio, le sonrió y dice que se fue. Ya mi mamá se levantó y corrió a su casa. Pues no sé cómo lo habrá interpretado en eso, pero pues, bueno, aquí te va la otra parte. Pasaron unos años y desde que vio al señor le había dejado de dar este dolor. Ella aquí ya tenía 9 años y ya se había cambiado de casa. Pero igual en Monterrey, fíjate que hay una zona em, que es Mitracentro, que es como muy común que haya parques cerca de las casas. Entonces mi mamá vivía en esta colonia y se mudó pon tú que a la siguiente. Entonces, igual, ¿no? Empezó con este dolor y dice otra vez. Ya hizo su rutina, se salió, pero le dolió un dolor tan fuerte que igual lo volvió a tirar, ¿no? ¿Y qué crees? Otra vez lo vio. A este mismo cuate con la misma ropa. ¿Cómo te explicas que ves al mismo señor en distintos lugares y en la misma situación? Nada más que aquí la diferencia es que mi mamá lo vio pero ya con cara de miedo y ya le dice adiós, ¿no? O sea, se despidió y fue la última vez que lo volvió a ver. Pasan los años, ya yo ya estaba, mi mamá ya está con mi abuela, vemos el álbum familiar que nunca lo habíamos visto y ¿quién crees que estaba en una de las fotos? Estaba ese señor. Estaba ese señor con la misma copa, el mismo bigote y le pregunta
Le pregunta a mi mamá, a mi abuela, oye mamá, ¿quién es este señor? Y dice, era familiar de tu padre. Desconozco de qué exactamente, pero era algún familiar de tu padre. Y ahí, así concluyó la ¡Wow! historia. ¡Ay, qué miedo! Ujú. No sé si tenía un angelote o quién sabe qué se dará a estas situaciones, ¿no? Pero ¿cómo te explicas? Que y mi mamá lo reconoció porque dice que nunca va a olvidar su rostro. Pero, ¿cómo ves? No, pues nunca había escuchado una historia así, o sea, de alguien que se, mm, como de un familiar Ujú, que estuviera como tan presente en tu vida sin querer, o sea, o... ujú. E incluso no presente, porque te estoy hablando que era el abuelo de su abuelo, o sea, ya Ajá, algo, no, pero ajá, presente de que lo vio durante perdón, diferentes etapas de sí, la vida sí, 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 y justo, aunque no tuvieran una relación estrecha ahí o estuvo, ahí ajá. estaba. Y creo que de todos los hermanos, porque de parte de mis tíos son cuatro y mi madre, fue la única que lo vio, fue la Wow. única. Y te digo, ya fue la última vez que le dio este dolor, pasaron años y fue el último dolor que le dio y ya nunca lo volvió a ver. Ay, no, qué impresionante. Axel, yo te quiero contar una historia. Claro que sí. Mm, a ver, es que a mí me pasó algo muy raro hace un par de años, hace como unos 3 años. Yo sé que el cuerpo cuando está digo así, o sea, por conocimiento genérico y también desde la ignorancia, porque no sé nada acerca del tema, pero pues el cuerpo en descomposición, hay animales a los que les interesa o más bien que están envueltos en esa parte, ¿no? De la descomposición de un cuerpo. A mí me pasó algo muy raro. Y cuando se lo conté a alguien, me dijo, esos animales solamente se, se aparecen en cuerpos en descomposición. Pero yo se lo vi a una persona en el metro. ¿Que eran Entonces, te gusanitos? voy a contar. Yo me metí al metro como un día cualquiera y pues ya sabes que más en la mañana es de que face to face con alguien Claro. más, con otro ser humano estás así, ¿no? Entonces yo me meto al metro y como un día normal, apretada, lo que sea, y pasan unas 2 estaciones y empiezo a sentir un olor que yo no había sentido cuando entré, que fue muy fuerte, como de una persona indigente, digamos, ¿no? O sea, es más o menos así, olía. Entonces fue como, ¿quién huele así, no? O sea, ¿quién es? Y más porque ya lo sentía muy presente. Entonces me doy cuenta de que venía de la chava que venía justo enfrente de mí. Y dije, bueno, pues a lo mejor, quién sabe, ¿no? O sea, porque tampoco se veía como indigente. O sea, no se veía, pero para nada como indigente. Tiempo después me puse a analizar qué estaba haciendo y fue como que raro porque nunca le vi audífonos, nunca le vi, no me acuerdo haberla visto como en su teléfono. Ella iba ida, así nada más como viendo el panorama, o sea, entonces cuando yo siento el olor fue como de que, oh, y ya, pues nada más te volteas. Iba pasando otra estación y el aroma se intensificó mucho más. En eso la volteé a ver y ella traía un gorrito como era diciembre, entonces era como para, supongo, del frío, traía un gorro, traía una chamarra y aquí su cabello era cortito y yo creo que le sobresalía algo así, ¿no? O sea, del gorro y de la chamarra y así cortito. Pues desde acá, como desde la raíz, yo le vi gusanos blancos chiquitos, muchos. O sea, no 5, eran muchos. O sea, traía el cabello, haz de cuenta así, el gorro, y aquí yo le veía como unos 20 gusanos, así de que desde acá hasta acá, hasta acá, y solamente en el cabello. Entonces, cuando le veo eso, me empecé no sé cómo logré moverme completamente así del lugar y me metí súper cañón y me quise alejar como lo más posible de ella. Cuando
o sea, pasó y dije, qué raro, o sea, qué raro que alguien tuviera como ese tipo de gusanos en el cabello, porque digo, a mí me ha pasado que luego en la calle pasas abajo de un árbol y se te cae, sí como un animalito, puede, o sea, que luego no es un Willy, no es una mosca, no, pero chiquitos, ¿no? Y sí te cae uno y es como de que, ay, pues traigo un animalito, pero pues es un insecto. Pero no, ella traía gusanos. Pasó y yo alguna vez se lo conté a alguien, como de que, ay, es que me pasó algo súper raro en el metro, y me dijo, esos gusanos solamente son de un cuerpo en descomposición y te lo quería contar a ti. Fíjate que nunca había escuchado algo así, pero sé que puede haber también algunas zonas del cuerpo en descomposición también por X o Y enfermedad, pero no es común verlo. Creo que fuiste de esas personitas que les toca ciertas Experiencias raras. experiencias, exactamente. Pero, híjole, me recordaste una historia, igual un poquito parecida. Me acordé de una historia, ahorita que estás contando esta, y fíjate que pueden haber algunas situaciones en las que puede como aparecer esto, ¿no? Fue en un servicio exactamente, la persona acababa de fallecer. Esta persona ya era de la tercera edad, vivía con sus dos hijos. No te voy a mentir, desde el momento uno que entramos a la casa, te lo juro que pasó como del jardín al basurero. Y sin decirlo, ahora sí que sin ofender ni nada, pero te lo juro que la verdad era una, ¿cómo te diré? Una asquerosidad de verdad todo. La cocina volteabas y las cucarachas parecía que ahí tenían su villa, ¿no? O sea, su ciudad. La mesa igual, había ratas, había todo. No, espérate, lo peor viene en el cuarto, que era donde estaba la mamá. Entramos al cuarto, el cuerpo estaba infestado, pero de hormigas y de chinches. Y las hormigas ya estaban comiendo los ojos. Y te voy a hacer, ¿a qué voy con esto? El punto es que yo creo que hay como algunas situaciones o inclusive higiene, todo lo que tú quieras, que lo puede como ameritar, ¿no? Porque inclusive nosotros cuando recogimos el cuerpo y lo llevamos a embalsamar no le pudimos quitar todas las chinches. E incluso, ¿qué crees? Tenía larvas en la zona íntima. Imagínate qué sociedad y de cuánto tiempo para que esto te pueda pasar, ¿no? Me imagino que puede ser algo similar. Lo cuento ahorita con todo el respeto del mundo, pero puede haber algunas situaciones higiénicas también que lo pueden derivar, o inclusive algo biológico. Aunque nunca había visto algo de los gusanitos. Nunca. Tampoco Pues nunca lo he visto en un cuerpo, a menos que... Nosotros ya no vemos el cuerpo en descomposición, a menos que ya sea un cuerpo de días. Pero sí se presentan después de días, no cuando estás vivo. ay, no, qué miedo. Ujú. Pues sí, no sé qué habrá pasado. Yo estoy segura que sí lo vi. Después ya me surgió como la duda y también por eso como que me traté de acordar si la vi con audífonos, pero no recuerdo haberla visto con audífonos. No la vi con un teléfono, o sea, ella iba de verdad ida, o sea, no ida así de que perdida, pero sí era como Como zombie. en su onda, ajá, o sea, y pues ya me quedé como pensando, y si no era una persona viva, o sea, a lo mejor, ¿no? O sea, eso fue como mi teoría que yo me hice como, y si a lo mejor no era una persona viva, o sea, porque, como dices, pues, ¿qué, qué condiciones debe de tener, sea una enfermedad, algo biológico, algo, no sé, o sea, en la que pudo haber tenido descomposición en su cabeza, en su cuero cabelludo, pero ese tipo de animales no se presentan, yo creo que por esas No se presentan. situaciones. No, Ay, incluso en no. casos muy extremos. Yo creo que, no sé si has escuchado algunas historias que hablas, interactúas con el muerto. Ujú. Sí. Hay una muy famosa, allá por donde vivo, que esta persona se comunicó, ya total, fueron todo, llegó a la casa, empezaron a hablar todo, y bueno, total, creo que no eran como tal conocidos, simplemente creo que solicitó como algún servicio o algo así. No sé qué se dedicaba la persona, pero bueno, fue y vino. Dice, al rato pasas, ¿no? Por tu paga. Dijo, ok. Pues regresó y la casa estaba abandonada, no había nada.
Incluso dice la persona, pero es que yo entré, yo vine, yo hice, ya se acercó como a las personas de alrededor, a una tienda, y le dice, oiga, ¿quién vive en esta casa? No, joven, usted está mal, aquí nadie vive. Esa casa lleva años abandonada. Y ya le pregunta, ¿pero quién vivía ahí o qué onda? Porque yo hace rato fui a hacer un servicio a esa casa y la casa no estaba así. Y le dice, pues yo creo que usted va a estar mal porque la última persona que vivió ahí fue hace muchos años y se... Ay, Ujú. no, qué miedo. Hay muchas veces y fíjate que sí llega a pasar que llegas como... No sé si nos haya pasado, es muy difícil como darte cuenta, pero sí cuando llegas como a hablar con gente que no está viva. En una de las grabaciones de unos colegas de otra funeraria pasó eso, la recepcionista. En las cámaras se ve claro cómo se levanta y está hablando con alguien, ¿no? Pero dice el jefe, ah, caray, ¿con quién está hablando? Y ve la cámara de fuera y no había nadie, no había nadie. Y ya le dice, no, pues cuídese mucho, hasta luego. Ya va el jefe y le dice, oye, a esta hora tú hablaste con una persona, ¿no? ¿Quién fue? Ah, no, pues es que era una señora, me vino a pedir indicaciones. Ajá, ¿y qué más? No, nada más, fue todo. Ya le enseñan el video y no, la chica renuncia. Ay, no, qué miedo. Es que sí, no, que se te aparezca alguien que ya no está aquí en este plano, híjole, Pasa. ¿cómo? Pues justo, o sea, como lo decimos, pues el cuerpo está hecho de energía, ¿no? O sea, tu alma. Bueno, yo creo que sí tenemos un alma. ¿Tú crees en eso? Sí, Como en el alma. creo fielmente que sí tenemos todos un alma. Ok, pues sí, que se quede de alguna manera un poco más de lo que debiera. No sé, ha sacado historias de terror, o sea, para quienes les toca convivir con esa presencia, ¿no? Sí. Wow. Y bueno, imagínate sobre todo las personas que pueden verlo diario, ¿no? Tal vez algún don o algo así, pero siempre hay algo que contar, ¿no? Incluso hay gente que dice que ve gente, personas con distinta vestimenta que no corresponde tal vez a lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Ok. Ujú. Constante. Pero es bastante interesante todo esto. No sé a qué se debe o por qué pase, o si le toca a algunas personas en específico, pero siempre, siempre va a pasar algo así. Oye, Axel, para ir cerrando el programa, una historia con la que te gustaría cerrar. Sí, de hecho, esta historia igual es de mi padre. Ok. Cuando él estaba trabajando igual en una funeraria, él se quedó igual en una guardia, pero se quedó con los empleados y con todo. Y a él le tocó embalsamar a una persona, mi papá estaba en el turno y estaba con las personas que trabajaban en ese momento en la funeraria. Él embalsamó un cuerpo que pues fue abusado sexualmente, ¿no? Y tenía como algunos signos de violencia. Ujú. Entonces, pues lo contó y pues hubo una persona que estaba tomando, ¿no? Y pues se le ocurrió decir, no, pues que reviva y yo, o sea, que le iba a enseñar a otra vez a ser mujer y todo. Y le dice a mi papá, cállate, eso no se dice. Y ya esta persona, pues se cayó. Fue un momento muy incómodo, pero sí, de lo que te estoy comentando lo dijo varias veces en esa plática. Entonces, pues la gente se hartó, lo cayó y se durmieron porque ya era tarde. Y aparte, pues habían tomado tantito. En eso, lo que cuenta esta persona es que despertó y yo creo que se le subió el muerto, ¿no? Y le empieza a decir, a ver, viólame, cabrón. Y le empieza como a bofetear, a rasguñar, a ver, hazme lo que me ibas a hacer, con groserías y todo. No Ujú. te lo digo ahorita por respeto al programa, pero muchas Sí, así, palabras así, así. sí, sí, sí. Y ya nada más como pudo, la persona se volteó y el que estaba al lado era mi papá. Y ya llorando, ayúdame, compadre, ayúdame, ayúdame, por favor, ayúdame. ¿Y qué crees? Estaba arañada y como rasguñada la persona. Y ya mi papá le dice, ándale, por estarte burlando de la muerte de otras personas. Y ya ahí quedó la historia. El cuate creo que no lo volvieron a topar. Porque el cuate también solito se alejó porque nunca le había pasado algo así. Pero ¿cómo ves que esta persona se presentó para... No, pues me dejaste con la boca abierta. O sea, porque, pues sí, o sea, se me hace muy fuerte, para empezar, pues la manera en la que falleció esta Mm, mujer, ¿no? sí, una Y que se desgracia. haya defendido así Sí, desde el más allá. es lo que te decía hace rato. Yo creo que este tipo de
fallecimientos o desgracias, no, la persona no puede descansar en paz luego, luego. Ujú. Pasa como que todo un proceso, no sé cómo se llame, desconozco esos temas, pero la persona todavía sigue ahí. Y desconozco el cómo se presentó, obviamente por el insulto y todo, pero cómo se presentó para darle su merecido. Sí, Ujú. sí, se defendió, o sea, todavía desde donde estaba se defendió como su integridad, su cuerpo Ujú. todavía, pues sí, y todavía con el coraje de lo que le había pasado a lo Sí, mejor, claro, ¿no? Oye, claro. Axel, oye, muchas gracias por compartirnos tus historias. De verdad nos dejaste pensando, o sea, desde tu experiencia, desde tu trabajo, y muchas gracias por Al venir a contrario, contarnos estas historias. al contrario. Tenebrosos, por favor, cuéntenos si han tenido alguna experiencia con una persona que ya no estaba en este plano con nosotros, que ya había fallecido, pasado otra vida, pero que ustedes o que alguien cercano a ustedes tuvo la oportunidad de hablar con esta persona, aunque ya estaba pues en otro mundo. Cuéntenos sus historias, vamos a estar muy emocionados de leerlas y pues Axel, otra vez, muchas Al gracias. contrario, muchas gracias por la ¿Algo que invitación a y lo que nos quieras invitar? los invito a seguirme en TikTok, es Axel Sierra, Axel con doble L, y ahí normalmente yo hago en vivos dentro de la funeraria y pues platicamos, compartimos, ahora sí que duelos, experiencias, un poquito de todo. Oye, ¿y alguna vez te ha pasado algo en tus en vivos? Sí, ¿qué crees? No Sí. inventes, ¿sabes? Fíjate que no es muy común, pero en alguna de las situaciones me han llegado como a comentar, oye, y esa risita, oye, ¿y qué es lo que está sonando, no? Y yo, pues no, yo no escucho nada, ¿no? Pero ya de repente como que ya enfocas como que tú y dices, ah, no es cierto, sí, sí está sonando algo, ¿no? Y está solo. Y luego me dicen, sube a la capilla, ¿no? Ahorita que te noche, no, no, yo qué voy a andar haciendo ahí ahorita en la noche, ¿no? O sea, sí soy valiente, pero no tanto, la verdad no me animo. O sea, sí te piden también como cosas así, bueno, pero no las hacen, o sea, pero sí les da curiosidad como, ve ahorita a la capilla, graba. Ah, qué bueno que tocas ese tema. En un especial que hice, yo ya me sentía medio famosito para mis 700 seguidores y hice algo ahí en la capilla que yo no lo veía como tan peligroso, pero en su momento sí me espantó. No sé si conozcas qué son los Spirit Box. Ah, Ajá, sí. los Spirit Box, bueno, para la gente que no sepa, son como unas cajitas de frecuencia que se supone que te van comunicando como con el ente, el espíritu. Prendo el Spirit Box y empiezo a preguntar, hola, ¿hay alguien ahí? Y me quedé como 2, 3 minutos y sí decían hola, pero hubo como que yo estuve hablando como con un espíritu de un hombre y uno de una mujer. O sea, la voz era inclusive distinta porque hubo dos olas. Ya les empecé a preguntar, oigan, ¿necesitan ayuda? ¿Les puedo ayudar con algo? Y la mujer repetía mucho a su mamá y el hombre repetía mucho a su esposa. Pero aquí viene lo feo y es cuando te metes como con temas que no conoces. Los dos me dijeron al mismo tiempo, lárgate. Y yo sí me quedé así de, ok, y ya toda la gente, oye, te dijo que te largues y todo. Y ahí mismo, viendo en el en vivo, me dice, no te vayas, porque si te vas te los vas a llevar. Pídeles permiso para irte. Y ya como que conversando ahí un ratito y todo, o sea, como que sacaban varios temas, ¿no? Como que insistiendo en que mi mamá, mi papá, como que para ayuda, ¿no? Y les digo, es que mira, no puedo, yo no conozco estos temas, discúlpame si profané, si falta el respeto, pero te pido permiso para irme. No te miento, estuve ahí como 20 minutos para irme. Ya cuando me dijeron que sí, ya la pagué. Y es lo mismo que te decía del principio, el bajón de energía, ¿no? Como que te sientes mal. No sé si se te acercan cosas, te quitan, no sé cómo está todo este tema, pero sí, en mi especial de 700 seguidores me pasó Wow, eso. arriesgaste la vida por tu por ese especial, o sea, porque Sí, claro. Y en el último, me acuerdo mucho, ahí dejé de hacer eso porque sí le dije a la gente, es la última vez que hago esto, porque no conozco el tema y pues puede pasar algo, ¿no? O sea, punto energéticamente, espiritualmente me puede pasar algo. Entonces, ya lo dejamos ahí. Y en otra ocasión, es que te digo que empezaban a sonar, oye, es que se escucha esto y lo otro, ¿no? Y me dicen, oye, ¿puedes enseñarnos la cámara donde aparece, donde se activa el sensor de movimiento? Y yo así, en ese momento se prendió. Haz de cuenta que enfoco y les digo, y miren, y les digo, miren, apareció que ahorita hay alguien y ustedes ven que no hay nada. Y no capté nada, la verdad es que no.
Pero se pero prendió. cerré una puerta que es como nuestro almacén donde guardamos el equipo de velación y que crees, sentí que la jalaron. O sea, y sí, pegué mi grito también porque me espanté. Y les digo, ay, no, pero ustedes no vieron, pero se sintió que jalaron la puerta, o sea, y ya yo como un poquito como exaltado por, más que la emoción del nervio, pero sí son las tres cositas que me han llegado como a pasar en los en vivos. No son muchas, yo normalmente los hago todos los lunes, pero esa es la experiencia que te No, cuento. pues ahí estaremos el lunes viéndote en Claro que vivo. sí, Ahí nos tendrá. claro que sí. Axel, otra vez, pues muchas gracias por venir. Y tenebrosos, por favor, cuéntenos si ustedes han tenido alguna experiencia con personas o más bien con seres que ya no estaban en este mundo. A lo mejor puede ser un familiar, un ser querido, un conocido, pero te tocó interactuar con él cuando ya había pasado a mejor vida. Los estaremos leyendo y muchas gracias. Adiós.